para escucharlo nuevamente. Sí, sí. Ya empezamos a grabar. Sí. Entonces habíamos dicho que antes de predicar, el predicador debería de decidir qué tipo de mensaje va a predicar. Ahorita vamos a ver los tipos de mensajes. Y también decíamos que muchos predicadores usan un solo estilo porque les es más fácil conducirse y no tal vez prueban otra clase de estilo. Pero tenemos que tener en cuenta que el texto o el mensaje que vayamos a predicar es el que nos va a decir qué estilo vamos a usar. Amén. Amén. Vamos a ver, hay tres tipos de sermones o tres tipos de prédicas que generalmente se conocen en el medio secular. El primero es textual. Textual es el primero. Y es el que se limita a exponer y a explicar un contexto bíblico. Es el que se limita a exponer y a explicar un contexto bíblico. Por ejemplo, Juan 3:16. Vamos a poner de ejemplo Juan 3:16. Si yo voy a predicar sobre Juan 3:16, voy a escoger solo ese versículo. Por eso se llama textual. Voy a discernir, voy a trabajar, voy a hacerle hermenéutica a ese texto. Juan 3:16 lo voy a desmenuzar palabra por palabra. Le voy a pedir al texto que me pregunte qué me quiere decir para yo poder predicar del texto. Y de ese solo texto voy a hacer una prédica. Este tipo de sermón es propio para hablar de una o dos verdades bíblicas. Por ejemplo, ¿quién me lo busca? Juan 3:16. Ya. Al punto. Lo leí. Lo leo. Sí. No, yo lo leo pues. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, investigamos dos verdades bíblicas y lo sacamos de ahí. Primero podemos sacar el amor de Dios hacia el mundo, una verdad Amén. bíblica. Amén. Amén. Y otra verdad bíblica es que el que no crea al evangelio, ¿qué va a pasar con el que no crea? Se va a perder. Y el que crea va a tener vida eterna. Salvación. Ahí podemos sacar dos verdades bíblicas y trazar todo el mensaje a partir de ese solo texto. Amén. Amén. Este tipo de mensaje es el menos complejo de los tres que vamos a ver. Es el más fácil. Es el más fácil de desarrollar. Porque usted lo que hace es buscar, nosotros como predicadores tenemos que siempre tener una concordancia bien grande, bien buena, que nos puede ayudar en la búsqueda de los versículos y un buen diccionario bíblico. Ese es el textual. El textual, ese es el sermón textual, tipo de sermón textual. Vamos a hablar del tipo de sermón o de predicación temática. Esa es otra clase, el temático. ¿Ok? Y este es el que se centra sobre un tema o un asunto específico. Ya no vamos a hablar del texto, sino que vamos a hablar de un tema en particular. Por ejemplo, vamos a hablar de la fe, vamos a hablar del amor de Dios, vamos a hablar del pecado, o sea, un tema en particular, no un texto. Este tipo de predicación se utiliza para expandir y explicar un tema candente o una verdad bíblica. Amén. Por ejemplo, si nos vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, amén, vamos a hablar del amor de Dios. Hablamos del amor de Dios en ese versículo. Buscamos el texto y vamos al tema. Del amor de Dios podemos decir cantidad de cosas. Clases de amor hay varias. Hay el amor ágape, hay el amor filial,
hay el amor storge, amén, hay el amor erótico. Todos son amores. Entonces empezamos a discernir cada uno, explicar cada uno, hasta que lleguemos a el amor de Dios. Y ahí le damos una buena conclusión y un buen remate. Entonces empezamos explicando las clases de amor que el mundo tiene y terminamos con el amor de Dios. Amén. Amén. Esta clase de mensajes demanda mucha organización y mucho enfoque para que nosotros no confundamos a los que nos están escuchando. Amén. Porque esto se puede enredar un poquito con los términos que se vayan a usar. ¿Ok? Los textos que nosotros escojamos para el amor de Dios, porque amor podemos encontrar en Génesis y amor podemos encontrar en Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos que escoger los textos que encajen bien en el tema. ¿Ok? Cuando se comparten más de 7 versículos bíblicos, por lo general, los oyentes tienden a confundirse. Entonces, lo que les decía al principio, es mejor tener pocos versículos que les queden a ellos. Bueno, eso depende del predicador, porque ustedes a mí me decían que hay un hermano que predica versículo sobre versículo sobre versículo. Pero entonces, yo, por lo general, en mis prédicas son 5, máximo 6 versículos y puede quedar más fácil, pueden quedarle más fácil. Y la última clase de sermón se llama sermón expositivo. Está el textual, está el temático y está el expositivo. Ahora, este explica con más detalle un pasaje bíblico. Lo explica, por ejemplo, vamos a hablar de Sansón, vamos a hablar de Lázaro, de María y de Marta, vamos a hablar de Moisés en Egipto con las 10 plagas. Escogemos una parte, escogemos una historia bíblica y empezamos a trabajar en ella. Este tipo de mensaje es propio para analizar de una manera exhaustiva con el propósito de extraer verdades no obvias. Vamos a extraer verdades ocultas. Vamos a empezar a meternos en la roca para empezar a sacar las joyas que tiene la palabra de Dios. Porque muchas veces usted no lo puede ver ahí mismo. Usted pasa y pasa muchas veces por un versículo, pero usted como que va el domingo a la iglesia y el predicador del mismo versículo que usted analizó toda la semana viene y le da una conclusión que usted dice, pero ¿de dónde sacó eso? Es cuando usted se dedica a escudriñar, a investigar a esta palabra, qué me quiso decir, qué significa en hebreo. Yo le busco cuál es el significado de la palabra en hebreo o en griego, depende si es el Nuevo o el Antiguo Testamento. Empiezo a sacarle el jugo a las palabras. No simplemente lo leo y ya, listo. No, yo empiezo a discernirlo. Eso se llama exégesis. Cuando yo desarmo el versículo y lo empiezo a escudriñar y a investigar en otros libros de la Biblia, la misma palabra que me traiga como otra clase de explicación. Por ejemplo, en este tema expositivo, el Salmo 23, tenemos cantidad. Yo una vez hice una predicación del Salmo 23, es hermoso, es demasiado grande para explotarlo. No es simplemente lo que uno lee, tiene demasiado significado. Y este tipo de predicación clama por fluidez y por un estudio exhaustivo de los términos claves que se encuentren en el pasaje bíblico. O sea, es de investigación, es de organización, es de concentración. A mí, por lo general, me gustan los mensajes expositivos. Me gusta esta clase de mensajes. Este tipo de predicación, el expositivo, tiende a ser más larga y más compleja. Por lo cual eso demanda que el predicador organice y practique muy bien el mensaje. Se necesita mucha organización. ¿Cuál teléfono? Amén.
Amén. Ahora vamos a hablar acerca de escribir y practicar el mensaje. ¿Ok? Cada uno de los tipos de predicaciones, ¿cuáles son? ¿Quién me dice uno, mamá? Un tipo de predicación. Son tres, lo acabé de decir. El textual. Ok, textual. Otro, Javier. El temático. El temático. Y Estela, si está por ahí, me dice el último. No, ya está, yo aquí ya me puse el manos libres. Ah, los audífonos. Ok. El último, ¿cuál es? Textual, temático Positivo. y expositivo. Muy bien. Cada uno de estos tipos de predicaciones requiere que el predicador escriba, escúchenme bien, escriba y practique el mensaje antes de predicarlo. Es necesario, es fundamental. Usted ya ha orado, ya le ha pedido dirección a Dios, ya le ha dicho, Señor, muéstrame qué debo de hablar para esta reunión, para este culto, para este servicio. Señor, muéstrame la necesidad que hay en esta iglesia donde voy a ir a predicar. Entonces usted se va a sentar a escribir. Ustedes saben cómo se escribieron las cartas paulinas, las de Pablo, cómo escribió Santiago, el escritor a los hebreos. Esos escritos no fueron prédicas, eso fueron cartas. Ellos se sentaron y el Espíritu Santo empezó a hablarles al Espíritu y ellos empezaron a copiar. Una de las maneras más, yo lo he experimentado. Yo puede que en el momento no tenga idea de de dónde voy a empezar, porque muchas veces el empezar es lo más difícil. Pero inmediatamente yo me pongo en el computador a escribir, que yo no escribo, pero lo hago en el computador. Todo va fluyendo, empieza a fluir. Es como si le dictaran en el oído lo que tiene que escribir. Y ese es el Espíritu Santo. Amén. No espere a que usted vaya y se suba a un púlpito o se pare delante de 5 o 10 personas y el Espíritu Santo le va a empezar a decir qué tiene que decir toda la prédica en ese momento. Sí le puede decir y sí le puede hablar, pero no todo el mensaje, porque usted ya debió haber con anterioridad haberlo hecho y haberlo practicado. Eso se llama orden, se llama organización. Y Dios es un Dios de orden. Amén. Amén. Otra de las ventajas de esto es que escribir el mensaje ayuda en la organización y en la secuencia del mensaje. Ustedes saben por qué muchos predicadores repiten y repiten y repiten lo mismo. Porque no tienen una buena organización. O no han escrito el mensaje o tal vez no lo han practicado. Entonces es muy necesario usted escribir el mensaje y estudiarlo 1, 2, 3 veces hasta mentalizarlo. Ya lo que Dios le coloque cuando usted esté predicando, o sea, ya eso es otra cosa. Pero usted ya tiene el mensaje. Usted ya ha recibido de Dios la revelación anteriormente. Otra cosa, se escribe el mensaje no para leerlo como si usted estuviera leyendo una carta, sin sentido, sin darle libertad al Espíritu Santo. Se escribe el mensaje para usted tener una guía, un mapa. Amén. Que usted no se vaya a perder ni vaya a empezar de nuevo, sino que usted va a guiarse por algo. Amén. Amén. Y esto también nos sirve para que nosotros durante la prédica no digamos no digamos errores o disparates. Amén. Y no tal vez confundamos a los que nos están escuchando. ¿Ok? Entonces es organización, ¿ok? Yo conocí un hermano una vez, el hermano Antonio Restrepo. Por lo general él se subía con la Biblia. Bueno, es un hermano que sabe bastante, tiene bastante experiencia, ha predicado 10,000 mensajes, o sea que los mensajes de hace 6, de 8 años me volvía y los decía y uno ni cuenta se daba. Pero entonces ella dijo, bueno, yo voy a ser como el hermano Antonio Restrepo, yo voy a pararme con la Biblia, yo sé que Dios me va a hablar, porque si él lo hace, Dios también me puede hablar a mí. Y la verdad, la hermana oró, se preparó espiritualmente, el alma tal vez, pero no preparó mensaje. Ella simplemente se paró en el altar y dijo, Dios me va a hablar. Yo sé que Dios me va a hablar y yo voy a predicar de lo que Dios me diga. ¿Qué habló la hermana? Nada. No fue capaz, no pudo. Pues, ¿qué va a preparar? ¿Qué va a hacer qué va a hablar si no se preparó? ¿Sí me entienden? Entonces, tiene que ser una organización. Tiene que ser bastante organización. Todo predicador sabio y abnegado practica el mensaje antes de compartirlo con la iglesia o con los oyentes.
Eso es fundamental y es esencial que nosotros lo practiquemos siempre. La práctica ayuda a que el predicador descubra las faltas de organización dentro del mensaje. No, esto no encaja aquí, yo más bien lo voy a mover para la conclusión, o tal vez este versículo no está muy bien apropiado, más bien lo voy a quitar y voy a poner este. Amén. Puede tener mejor secuencia el mensaje y mayor fluidez cuando usted ya lo ha escrito y lo ha practicado varias veces. Amén. Amén. Una preguntita. Mm. Un mensaje puede, o sea, uno predica un mensaje y ese mensaje también puede ser compartido para otro grupo, o un Claro. mensaje es un mensaje y todos son... No. Yo he compartido un mensaje 2 y 3 veces. Claro. El hermano diferentes Limones partes, ha lógico. compartido, claro. Claro, eso sí está. En diferentes partes, no en la misma parte, porque pues ya no va a ser lo mismo. Ya no va, el Claro, mensaje claro. que escucharon ya no, bueno, el copastor de la iglesia de nosotros, yo he visto, bueno, yo porque analizo mucho eso, pero yo he visto que él nos ha dado mensajes que hace unos 3 o 4 años nos predicó. Ajá. Porque es cuando Dios le da un mensaje a usted, bueno, yo los guardo todos. Es más, yo de mis mensajes los he predicado en España. Porque esos mensajes que usted ya tiene, lo coge a alguien, hermano, nos predica esta noche. Y usted, bueno, ¿cómo va a trazar un mensaje? No, busco donde tengo mis mensajes, le pido a Dios dirección y miro qué me puede convenir en ese momento y saco el mensaje y vuelve a ser de bendición. Ajá. ¿Sí? Cuando son mensajes míos, cuando son mensajes de uno, cuando son inspiración, ¿sí me entiendes? Porque hay muchas personas que recurren al internet a buscar mensajes, ya eso ya no sé. ¿Sí me entiende? Pero cuando Dios le da algo a usted es suyo y usted lo puede practicar una vez y si se le da la oportunidad en otra vez y va a seguir siendo de bendición. ¿Ok? Amén, amén. Nosotros tenemos que recordar que el Espíritu Santo no va a hacer el trabajo que nos toca a nosotros. ¿Y cuál es el trabajo que nos toca a nosotros? Estudiar, ¿sí? Estudiar, organizar. Amén. Organizar. ¿Qué más? Orar. Orar, practicar el Orar. mensaje. Esas son responsabilidades de nosotros hacia la iglesia y hacia Dios. Es nuestra responsabilidad, no es de Dios. Una de las funciones del Espíritu Santo, ¿saben cuál es? Recordar lo que ya hemos leído. Recordar. No decirle algo, no decirle, usted nunca ha estado en Apocalipsis 18:5, nunca lo ha leído y entonces el Señor en ese momento de la prédica le va a decir, Apocalipsis 18:5 dice esto. No. Usted ya tuvo que haber pasado por ahí para que el Señor se lo recuerde. Muchas veces uno cuando está en el mensaje, y yo sé que mi mamá me da la razón, muchas veces uno cuando está en el mensaje, ni por aquí de este versículo, pero en el momento le llega, ¡bam! Este versículo y uno lo dice, pero ¿cuándo? Es Dios recordándole. Pero porque usted ya pasó por ahí, porque usted ya lo leyó en algún momento de la vida, hace 2, 3, 5 años, lo estudió y entonces el Señor llega, ¡pam! Y se lo encaja. El Señor lo que hace es encajarle, cuadrarle. ¿Ok? Hay algo que quisiera que escribieran y pongan recordar esto como una nota especial. Dios no es un Dios de desorden, de perezosos ni de negligentes. Y pueden anotar Proverbios 6:6 y Primera de Corintios 14:33. Proverbios 6:6 y Primera de Corintios 14:33. El levantarse Proverbios, el domingo. Proverbios 6:6. 6:6. Y y el otro Primera cuál de es, Corintios. Apocalipsis. No, Primera de Corintios 14:33. Amén. Ajá. El levantarse el domingo en la mañana
si nos toca predicar a las 10 y nos levantamos a las 6 de la mañana a orar para que Dios nos dé un mensaje, eso es una afrenta o es un irrespeto ante Dios. Porque eso nos quiere decir que pues las cosas de Dios pues no significan mucho, no valen mucho, que no tuve el tiempo para prepararme, para ir a llevarle la comida, porque la palabra de Dios es la comida para el cristiano. Amén, amén. Y más cuando hay una necesidad, cuando alguien tal vez va, nosotros no sabemos la condición de los hermanos, tal vez tal vez con dinero prestado o se va caminando porque no tiene para el bus, qué sé yo, cantidad de situaciones de los hermanos buscando tal vez una respuesta de parte de Dios y nosotros no nos preparamos bien. Amén. Amén. Vamos a ver ahora el mensaje y sus partes. Vamos a hablar de las partes del mensaje. El predicador que no se prepara de antemano para traer el mensaje de Dios es un negligente e infiel expositor de la palabra. Imagínense. Entonces, en el proceso de la preparación del mensaje, el Espíritu Santo va a dirigir al predicador a integrar aquellas cosas que se quieren compartir en el momento del culto, en el momento de la predicación. Él es el que nos va a ayudar, el Espíritu Santo. No podemos venir y trazar un mensaje sin recibir dirección. Por eso lo primero que hacemos, yo para trazar un mensaje, se los digo a mí personalmente, yo oro, el 70% es oración y el 30% es la de, yo trazando un mensaje me demoro 2 horas, nada más. Es lo de menos, el trazar el mensaje es lo de menos. Pero la unción, la revelación, el discernimiento, eso se recibe en oración. Amén. Ahí es cuando el Señor le muestra. Ya cuando usted se levanta a trazar el mensaje, simplemente esperar que le dicten, porque así es. Usted espera a que las cosas se le vayan dando. Usted va trazando y van apareciendo los versículos, esto encaja aquí, y todo va encajándose de una manera que usted cuando termina dice, wow. También es bueno señalar que todo sermón debe tener, escriban, título, texto bíblico, tema y propósito. Título, texto bíblico, tema y propósito. Cuando usted vaya a hacer una predicación, usted siempre se tiene que preguntar cuál es el objetivo que yo quiero lograr con este mensaje. ¿Qué quiero alcanzar con este mensaje? Sí. Título, texto bíblico y propósito. Eso es no, son partes del mensaje. Por eso. Son partes del mensaje. Pero después viene el desarrollo, que es el cuerpo, y la introducción y conclusión. Pero eso son partes del mensaje. Título, texto bíblico, tema y propósito. Eso es como el principio. Título, texto bíblico, tema y propósito. Lo que les decía, nosotros tenemos que tener un objetivo. Un objetivo. Cuando usted se levanta a trabajar, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué quiere usted tener durante el día? Si usted es un taxista, ¿cuánto quiero conseguir hoy? Por ejemplo, hoy me levanté y hoy quiero llegar a 200,000 pesos, poniéndole un ejemplo, no sé. Que hoy quiero recogerme 200,000 pesos y hasta que no me recoja los 200,000 pesos, entonces no me vengo para la casa. Usted ya se hizo un propósito y le aseguro que hasta que no se lo recoja, no se viene para la casa. Porque si usted se recoge 100 y estoy cansado, entonces no es una persona muy buena para cumplir objetivos en la vida. Entonces, cuando usted es un predicador, usted dice, el objetivo que yo quiero traer a la iglesia es arrepentimiento o sinceramiento o perdón. Y hasta que yo no cumpla con ese objetivo, hasta que yo no le diga a la iglesia lo que Dios tiene para decirles, entonces ahí es cuando yo ya descanso y bueno, Señor, hice pues lo que me dijiste que hiciera. Todos tenemos que tener un objetivo, no predicamos por predicar. Bueno, ya prediqué y listo, ya. No. Todos tenemos que tener un objetivo. ¿Por qué vamos a predicar? Algo bien importante. Algo bien importante es que antes de empezar, y esto es el principio, inclusive antes de empezar a trazar, antes de escribir cualquier palabra, antes de empezar a organizar nuestro sermón,
debemos hacernos las siguientes preguntas. Primero, esto es como el principio. Cuando alguien lo invita a predicar a usted, usted se debe analizar, sentarse con un papel y lápiz y empezar a preguntarse, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué quiero compartir? Cuando a usted ya le dan un tema, bueno, hermano, venga, quiero que nos predique, pero es el día, por ejemplo, del Padre de hoy, quiero que nos predique algo relacionado con el Día del Padre. Bueno, ya le dieron un tema. Pero cuando simplemente lo invitan a predicar, quiero que nos predique. Así, ¿qué tema? Tema libre. Ah, ok, listo. Entonces, usted se va a sentar y va a pensar, ¿de qué voy a hablar? ¿Cuál es la necesidad de esta iglesia o de estas personas? La segunda pregunta es, ¿por qué quiero hablar de este tema? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Qué me influencia a mí o qué me lleva a hablar a mí de este tema? Cuando voy a tener una prédica en la casa, tal vez, y andan mis hijos en desobediencia, entonces usted dice, bueno, yo voy a hablar de desobediencia tal vez porque hay una situación en la casa y quiero ordenar las cosas. O en la iglesia o donde quiera que esté. La tercera pregunta, lo que les decía hace un rato, ¿cuál es mi intención o propósito al compartir este tema? ¿Qué quiero yo alcanzar cuando yo comparta este tema? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi intención o propósito al compartir este tema? Otra pregunta que nos debemos hacer antes de empezar a trazar el mensaje es, ¿qué espero yo que hagan los oyentes cuando ya he terminado, cuando esté en la conclusión, tal vez cuando sea el llamado al altar? ¿Qué resultado espero yo? Tal vez que las familias se unan, tal vez que las familias se unan, se abracen y oren juntos. Tal vez que entre los hijos y padres se cojan de la mano y oren. O tal vez si es un mensaje de arrepentimiento, invitar a los hermanos que tal vez han cometido pecado o están mal con el Señor a buscar que el Señor los perdone. ¿Qué quiero yo cuando llegue el final de la predicación? Amén. ¿Qué espero yo que hagan los oyentes? Y otra cosa y último punto muy importante, ¿qué deseo que Dios haga al compartir este tema? ¿Qué deseo que haga Dios al compartir este tema? Que haya un derramamiento del Espíritu Santo, que hayan sanidades, que hayan milagros. ¿Qué espero o qué deseo que Dios haga al compartir este tema? Entonces, los elementos que ya mencionamos y las preguntas que ya dijimos nos ayudan a nosotros como predicadores a prepararnos y a expresar de manera más clara y concisa el mensaje de Dios para los oyentes. Esto me ayuda a mí a analizar realmente mi compromiso, qué quiero yo ver en el desarrollo del mensaje. Y entonces eso como que me centra y me ubica en lo que quiero predicar. ¿Ok? Por eso cuando yo estuve en Colombia y mi mamá me llevó a la iglesia, se me hizo extraño de que cuando estuve en el culto que se acabó la prédica, el hermano, bueno, hermanos, Dios les bendiga, ya todo se fue. O sea, no le vi como un objetivo, como el propósito del mensaje, como que no se llegó, como que se quedó en la mitad. Amén. Eso he visto yo, que a medida que uno se va capacitando y va entendiendo y quiere pues como aprender y como usted le dice, analizar. Ayer escuché una prédica del papá del suegro del pastor. Del suegro de del su pastor pastor donde yo asisto. Okay. Mi pastor es del suegro, pero el suegro también es pastor. Y escuché una prédica y comenzando, yo siempre lo que yo veía en él era que pues, él ya es un anciano, pero muy pasivo. Pero realmente en cómo tomó el mensaje y cómo lo empezó a desenvolver y cómo lo empezó a llevar, ahí es donde dice uno, esta persona se ve así, pero realmente cuando se sube al púlpito o cuando habla de Dios, es algo muy diferente.
Y Claro. realmente tras un mensaje tan bonito, de una forma tan sencilla, pero tan clara, que ahí donde uno dice, la experiencia sí es cosa tremenda. Sí, sí, la experiencia es Ya uno se uno, ve como claro, más usted analítico al aprende, mensaje. claro, usted aprende a manejar manejando, ¿no? Y usted aprende a predicar predicando. Así es. Mm, Amén. Amén. Entonces podemos decir que como toda composición o todo ensayo, todo escrito tiene introducción, ¿cierto que sí? Todo libro tiene una introducción, tiene un cuerpo y tiene una conclusión. De la misma manera, una predicación o un mensaje o un sermón, como lo quiera llamar, debe siempre constar de estas tres partes. Cuerpo, introducción, cuerpo y conclusión. Introducción, cuerpo y conclusión. Esas son las partes del mensaje. ¿Ok? Antes de preparar el mensaje o cuando lo esté preparando, se tiene que tomar en cuenta siempre la duración del mensaje. Siempre. Y usted sabe la duración del mensaje por lo que usted ha escrito. Es tan importante la guía. Yo, por ejemplo, yo sé cuánto voy a predicar desde el principio. Yo sé si me voy a demorar 30 minutos o 40 minutos. Yo por lo generalmente siempre de 30 a 40 no me paso, de 40 no paso. Y siempre es como cuando usted se enseña a levantarse a las 7 de la mañana y después no coloca despertador, no coloca nada y son las 7 y usted se levanta. Es como algo automático, usted ya sabe. Amén. Amén. Un ejemplo, si el mensaje va a ser un mensaje de 25 minutos, entonces usted lo parte de la siguiente manera. 7 minutos los usa para la introducción, para la lectura bíblica y la introducción. Si es un mensaje de 25 minutos. 7 los usa para la lectura bíblica y la conclusión. 15 minutos para el desarrollo o para el cuerpo, para el desarrollo del mensaje. Que este mensaje puede ser partido en 3 puntos. Y ahora les voy a dar un esquema, o se los voy a decir, que no tengo cómo mostrarles, se los voy a decir cómo es un bosquejo, cómo se hace un bosquejo. ¿Ok? Entonces está el tema, está el título, el texto bíblico, el título del mensaje, está la introducción, el desarrollo, que lo podemos poner, desarrollo, punto número romano 1, por ejemplo, la fe. Entonces empezamos a discernir la fe. Podemos decir punto 1, A, B y C. Punto 2, A, B y C. Y punto 3, A, B y C. Como un bosquejo. Yo se los voy a mandar en mensaje aquí por el WhatsApp para que lo vean. Cómo se hace un bosquejo. Eso está muy O sea, importante. partimos el mensaje en varias partes. ¿Sí? Sí, Que sí, ese va a ser como la ruta para usted no perderse. ¿Ok? Y le da 3 minutos de conclusión. O sea que de 25 minutos, usted tomó 10 para introducción, lectura de la Biblia, introducción y conclusión, y 15 minutos para desarrollo. Es un mensaje corto, pero es más o menos teniendo como una base. ¿Ok? Ahora, la introducción del mensaje. Las dos partes, yo ya se los había dicho antes, las dos partes más importantes del mensaje son la introducción y la conclusión. ¿Por qué son las más importantes? Porque en la introducción obtenemos la atención de los oyentes. Y esto es muy, muy importante, obtener la atención de los oyentes. Una congregación bien dispuesta desde el principio escuchará con mayor atención al predicador y sacará mayor provecho de todo el contenido del sermón. Le prestará atención de principio a fin si usted sabe hacer una buena introducción. Por eso, para iniciar el mensaje, la pregunta clave es esta: ¿cómo debo empezar de modo que obtenga el interés
y la simpatía de los oyentes. Eso es clave. ¿Cómo debo empezar para obtener el interés y la simpatía de mis oyentes? Y hay algo clave aquí. Nunca debemos de empezar a exponer una enseñanza bíblica o una doctrina sin antes haber hecho pensar a la congregación. Por eso muchos predicadores siempre como título a los mensajes siempre le colocan una interrogación. Siempre. Por ejemplo, un ejemplo que tenga interrogación, un mensaje que tenga interrogación. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Puede ser, sí, amén, sí. ¿Qué debemos para ser salvos? Entonces usted ¿cómo? ¿Qué debemos? Entonces usted como que se conecta, porque usted quiere saber, hay una incógnita que usted quiere decir, o quiere escuchar, quiere descubrir. Entonces usted como que se conecta y entonces no se pierde. Siempre, a mí me gustan mucho los títulos con interrogación, porque usted como deja toda la congregación pensativo. Amén. Generar una incógnita en el título. En el título, sí. Sí. Ajá, listo. Siempre tenemos que pensar o que analizar la introducción para que ésta sea llamativa entre más posible, amén. Que sea cautivante. Sin embargo, les digo que esto no es fácil tener una buena introducción. Esto demanda de mucha dirección, demanda de experiencia también, de oración y dedicación. Amén. Hay algo que debemos recordar y bueno, y si quieren lo anotan. Nunca debemos empezar a servir a la mesa, o sea, a predicar. Nunca debemos de empezar a servir la mesa de la predicación sin antes haber despertado el apetito de los oyentes. Nunca debemos de empezar a servir la mesa de la predicación sin antes haber despertado el apetito de los oyentes. ¿Y cómo se despierta el apetito? Con una buena introducción. El cuerpo del sermón o el desarrollo del sermón. Esta es la parte más larga del sermón. Por lo tanto, es la parte que demanda más pasión, demanda armonía, demanda coherencia y estructura. Se debe estructurar bien. Y en esta parte el predicador se toma el tiempo para explicar los puntos claves del mensaje. Para evitar confusiones, es muy importante ir al grano o al punto del mensaje, no dar vueltas y vueltas y vueltas, sino que siempre se va al grano, se llega al punto, a lo que quiero llegar. Hay algo bien importante y se los decía al comenzar la clase. Al compartir el cuerpo del mensaje, no es tiempo para buscar el significado de palabras o frases que durante el tiempo que tuvimos trazando el mensaje no lo hicimos. En ese momento ya el mensaje está y lo tenemos que decir tal cual tenemos. No es hora de hacerle hermenéutica a las palabras, porque eso ya ahí en el púlpito o en donde esté delante de los oyentes, ya no hay tiempo de hacer eso. Ya usted está dando el mensaje, defiéndase con lo que tiene.
¿Ok? En eso hay que ser muy directos. Ahora la conclusión del mensaje. Si bien habíamos dicho que la introducción es importante, más importante es terminar el mensaje. Y otra cosa, terminar a tiempo. ¿Por qué? Porque en la conclusión llevamos a la iglesia o a la congregación a un punto decisivo. No los podemos llevar en un mensaje, en una montaña rusa, sube y baja, los hermanos ya están a punto tal vez de recibir el Espíritu Santo, de sentir tal vez al Señor, sanidades, milagros, y simplemente se corta y ya. No, la conclusión es lo más importante. Porque el objetivo de todo lo que usted dijo durante toda la prédica, el objetivo está en la conclusión, en lo último, en la última parte. Tenemos que tener en cuenta que si no completamos el objetivo o el propósito del mensaje, todo el tiempo que usamos para predicar el mensaje fue de balde. Amén. Si no logramos cumplir con el objetivo del mensaje, todo lo que hicimos fue de balde. Amén. También hay que tener cuidado con la conclusión por no escribir sus mensajes o por no practicarlos. Hay muchos predicadores que buscan la manera, de muchas maneras, de cómo concluir el mensaje y no la encuentran. Unos les dan vueltas y vueltas y vueltas, otros empiezan otra vez y le dan toda la vuelta al mensaje para poder concluir. Y van de exhortación en exhortación y divagan por todo el mensaje. Entonces la gente siente eso. Vea, las personas que son predicadores ya expertos o hermanos ancianos de la iglesia, ellos saben cuando nosotros ya hemos terminado y lo único que estamos es divagando ahí, dándole tiempo al tiempo para terminar. Ellos ya lo saben. Entonces lo que hacemos es nosotros quedar en ridículo y empezamos a que la congregación se empiece a sentir incómoda, tal vez queriendo ya terminar y nosotros dándole vueltas ahí al asunto. Lo único que ellos desean angustiosamente es que el predicador le ponga fin a las palabras que está diciendo y ya. Entonces se vuelve angustiante. Amén. Hay una señora. Vea, yo a veces, a mí me ha pasado eso, que uno a veces va y uno ya sabe a qué hora ya terminó el mensaje, porque cuando siguen dando rodeos y rodeos, como que se pierde la esencia de lo que el hermano enseñó. Entonces era como una tristeza. El mensaje pudo haber sido muy bonito, pero si el hermano empieza a voltear a lo último, ya como que se pierde lo que había sentido, se va, como que se pierde, sí. Hay una regla de hermenéutica. Usted que está acostumbrado a predicar, usted sabe como que el momento en que ya, ¿cierto? Que debe ya de terminar. Que debe de concluir para que no se pierda. Hay una regla de que usan los maestros de homilética y es: di lo que tengas que decir y termina cuando lo hayas dicho. Di lo que tengas que decir y termina cuando lo hayas dicho. Ya está. Ese es el consejo de todo maestro de homilética. Usted se sube a la plataforma con lo que usted ya tenía que decirle a la congregación y cuando le haya dicho lo que tenía que decir, termine. Ya está. No hay más. No le dé vueltas, no le dé rodeos, no se quede allí, ya está. Porque puede dañar una gran bendición. Amén. Sí, amén. Amén. Ya vamos a terminar. Recomendación. Busca, creo que esto lo dijimos al principio, buscar una persona de confianza y pedirle que ponga atención a nuestras próximas 5 predicaciones.
y que apunte las veces que repetimos frases o palabras. Eso es una clave como para uno ir dejando, como con las muletillas, que alguien nos escuche y decimos una u otra muletilla. Vea, usted dijo esta muletilla, trate de cuando la vaya a decir, se refrena y no la diga. Igual, de igual manera. Cuando nos vean que repetimos mucho una frase o que tratamos de terminar y no terminamos, entonces y todas esas cosas se van a ir corrigiendo. Sí, por ejemplo, lo que usted hizo ahora, pues, eso es muy importante para uno. Yo estaba por copiarle y decirle de que por favor me corrigiera, porque eso es importante. Cuando uno está dispuesto a aprender, es importante que lo corrijan. Claro que es bueno que le digan a uno, claro, en qué está fallando, claro. Qué mejor que eso. Una de las mejores formas también aconsejan es uno mismo grabarse y después escucharse. Y uno va a decir, pero yo ¿por qué lo dije así? No voy a decirlo de manera diferente. O tal vez no vocalicé bien esta palabra, voy a tratar de vocalizarla mejor y hacer ejercicios. Eso es otra técnica, de uno mismo grabarse. Y ahora, como la conclusión es una parte bien difícil, yo les voy a decir tres maneras, o ¿cuántas? Dos maneras de cómo se debe terminar. ¿Cómo se debe terminar un mensaje? Está el método recapitulativo, que es una de las mejores formas y más comunes, que es haciendo una recapitulación de los puntos principales del sermón. Pero esa recapitulación usted la va a hacer en 2-3 minutos, nada más. Usa una recapitulación de todas las partes del sermón, de los puntos principales. Pero no se va a demorar más de 3-4 minutos, no se demora más que eso. Es algo corto, conciso, y como que le da el sermón en 10-15 palabras y termina el mensaje. Yo creo y la como segunda, que cada que avanza el estudio, como que se pone más interesante, como que le da uno como esa alegría de poder uno aprender para hacer las cosas bien para el Señor y para los oyentes, por supuesto. Se pone mucho claro, mejor. por eso a mí me gustó. Por eso es que se forma. 3-4 minutos máximo. O sea, usted en 15, 16 palabras, 20 palabras, usted les dice a ellos lo que se trató el mensaje. Como para que ellos vuelven y toman todo el mensaje y ya le tomen forma y ya pueda dar usted una conclusión. Eso es una manera. Y la otra manera es variedad y vivacidad. La conclusión no debe ser y vivacidad. Vivacidad. Vivacidad, vivacidad. Sí. Vivacidad. Yo ya les voy a explicar. La conclusión, perdón. La conclusión nunca debe de ser monótona. ¿Por qué? Porque esa es la parte de euforia del mensaje. Usted lo está terminando, lo está concluyendo. Amén. Entonces, no hay nada que produzca peor efecto en los oyentes que es ver a un predicador cuando se inclina a leer las notas de la conclusión. Uno tiene sus notas, pero nunca debe leer durante el mensaje, durante la introducción, durante el desarrollo del mensaje. El oyente no le presta atención, pero si en la conclusión usted va a leer la conclusión, no se ve bien, porque son las palabras finales del sermón. Usted lo que quiere es dirigir su mirada a los oyentes, compenetrarse con ellos, ver el resultado, el objetivo del mensaje con ellos. Entonces usted los tiene que mirar a ellos. Por eso la mayoría de los finales siempre son prácticamente al borde del altar, mirando a la congregación, llamándolos a arrepentimiento, a perdón, llamándolos tal vez a los que necesitan sanidad, llamándolos al altar, pero nunca leyendo las notas. ¿Ok? Es muy, muy importante. Porque es la parte culminante del sermón. Y es cuando el predicador debe de hablar con mayor solemnidad, con mayor ardor, según la naturaleza de cada persona, ¿no?
Unos somos más eufóricos que otros, otros somos más calmados, según el carácter también de la persona. Amén. Amén. Una clave, hay que terminar el mensaje con la mayor dignidad posible, con la mayor dignidad posible. ¿Ok? Usted se ha preparado, ha estudiado, se ha preparado con el mensaje, lo ha leído varias veces, pero también tenemos que encomendarle al Espíritu Santo lo que nosotros no hemos podido o sabido hacer. El Señor es el que termina. Amén. A veces cuando nosotros pensamos, uy, ¿será que sí prediqué bien? ¿Será que me faltaron cosas? No, el Espíritu Santo toma control. Tenga fe que Dios va a tomar control sobre las palabras, porque recuerden que estas palabras no son de nosotros, son la Biblia, es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces nosotros tenemos que confiar en la palabra. No estamos predicando un mensaje de nosotros, estamos predicando a Cristo. Entonces nosotros tenemos que confiar después de que yo termine, Él va a seguir. Él va a tomar a partir de ahí. Amén. En otras palabras, el hermano predica y luego ya uno se encomienda y uno tiene fe y confianza de que el mensaje quedó en el corazón de las personas que escucharon, Claro. para que la obra la haga el Espíritu Santo, ¿cierto? Él sigue esa obra en ellos. La obra la hace el Espíritu Santo. Amén. Usted Amén. simplemente fue un instrumento. Usted fue un instrumento Amén. y Dios la usó. No se preocupe del resto. No se preocupe. Sí, sí, No quede con carga, no quede con carga. No, no. El Espíritu Santo sí. se encarga del resto. Amén. 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 Ya yo tengo unas preguntas. Son 5 preguntas que se las voy a mandar. Se las voy a mandar. Las preguntas, la primera es, ¿cuáles son las partes de un mensaje? Ustedes ya lo tienen. En adición a las partes del mensaje, todo mensaje debe tener 1, 2, 3 y 4. Ustedes también lo tienen. ¿Cuáles son los 2 partes más importantes de un sermón y por qué? La cuarta es por qué es buena, por qué es buena idea, por qué es buena idea escribir y practicar el mensaje. Porque es buena idea escribir y practicar el mensaje. Y la quinta, cómo se debe concluir el mensaje. Amén. 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 Voy a dejar de grabar aquí.